Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. No sé quién está acá. Está. Bueno, era el tema que nos había quedado, creo que es el último tema que nos queda pendiente, creería, del eje temático de obstétrico, sí, que era el tema de la diabetes, la mamá diabética y obviamente un poco vamos a ver de todas las complicaciones neonatales que produce o perinatales en todo caso que produce esta enfermedad en lo que es referente a la mamá y también a su bebé. Siempre cuando estamos hablando de embarazada, siempre hay que ver ambas partes, nunca nos tenemos que olvidar, no solamente ver lo que es la mamá, sino también todo lo que puede producir o las consecuencias, las complicaciones que se pueden dar en torno, digamos, de esta enfermedad a ese bebé que se está gestando. Justo se me, por ir y volver, para admitir, se me fue la power. ¿Ustedes lo ven bien? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de el tema o para qué queremos saber o cuáles serían los objetivos del cuidado de una mamá diabética? Primero es identificar a las mujeres, o sea, es una mujer de alto riesgo o que tiene un riesgo sobreagregado y detectar esos factores de riesgo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo que conducirían a que una mamá tenga o que sea propensa a una diabetes gestacional? Recordemos que ustedes en el prehospitalario no van a saber qué es lo que pasa con esa mamá o a lo mejor ustedes no van a tener el diagnóstico de la diabetes gestacional, a lo mejor cuando vayan a verla a una mamá, porque a lo mejor no tiene controles prenatales o tiene insuficientes o como vamos a ver después con el tema del diagnóstico, que eso es más que nada para que ustedes lo tengan como referente, porque el diagnóstico es la valoración de los niveles de glucemia. Ustedes no lo van a tener porque no manejan eso, a menos que manejen un glucotex, pero igual no van a tener un diagnóstico, pero sí un presuntivo. O quizás estén, como siempre les digo, en el interior, que no tienen nada, pero mirando los factores de riesgo, mirando o evaluando a lo mejor el carnet prenatal, si es que lo tuvieran, o haciendo algunas preguntas, podemos presumir que a lo mejor el estado que está la mamá o que la encuentran o que a lo mejor es un parto y tiene una diabetes gestacional, es que tuvo en el anterior embarazo, ahora está cursando una diabetes gestacional. O sea, nos sirve más que nada para identificar esos factores de riesgo y para saber cómo vamos a actuar. Y obviamente si se puede, si ya tiene el diagnóstico, tratar en forma temprana y adecuada los cuidados de la diabetes gestacional, que eso más que nada es para el asistencial hospitalario, pero igual ustedes pueden brindar, como yo siempre les recuerdo, que lo que es atención primaria de la salud lo podemos dar en cualquier nivel, digamos, ¿sí? También podemos educar en esos 10, 15 minutos, en esa media hora que estamos con la mamá, educarla con respecto a algunos cuidados, ¿sí? Y brindar una educación y un plano óptimo de cuidados para esta patología, eso no es tanto, digamos, porque bueno, dentro del momento que ustedes atiendan a esa mamá, obviamente que sí, van a brindar una educación y obviamente en ese momento van a establecer cuáles van a ser el plan de cuidado o qué es lo que le tienen que hacer a la mamá de acuerdo a cómo se encuentre, ¿verdad? ¿Qué factores de riesgo vamos a tener en cuenta o vamos a pensar que nos pueden conducir a que esa mamá pueda desarrollar una diabetes gestacional? Cuando hablamos de diabetes gestacional, estamos hablando que el diagnóstico se hace durante el embarazo y que efectivamente anteriormente no había tenido un diagnóstico de diabetes. Entonces, a priori, se entiende que es una diabetes gestacional. ¿Sí? Luego que termine el embarazo y se hagan los controles y esa diabetes se
se convierta, digamos, ya no tenga diabetes, entonces vamos a entender, realmente vamos a confirmar que esa diabetes que nosotros presumimos en un primer momento fue una diabetes gestacional, ¿sí? O porque esa diabetes gestacional en algún momento, ¿sí? Esos factores de riesgo no disminuyen, esa mamá o no los podemos revertir de alguna manera, algunos se pueden y algunos o no, por supuesto. Esa mamá puede quedar con una diabetes gestacional, una diabetes, perdón, mellitus para toda la vida, digamos, ¿sí? Por eso es importante que si ustedes tienen una mamá con diabetes, perdón, puedan evaluar y puedan darle estos consejos y explicarle, porque muchas veces en el consultorio el médico no les explica bien, y si ustedes tienen una oportunidad o en la misma charla con la paciente, se dan cuenta qué conocimiento tiene la paciente respecto de su patología o no la tiene, digamos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que haya desarrollado ya una diabetes gestacional durante los embarazos anteriores y que se hayan podido revertir, porque puede ser que haya tenido diabetes y que haga diabetes gestacional solamente en los embarazos, ¿sí? Edad mayor o igual a 25 años, embarazos múltiples, ¿sí? Índice de masa corporal mayor a 25. Un momentito que están sus compañeros para admitir. Que haya tenido antecedentes familiares, ¿sí? Que hayan tenido una diabetes gestacional también, ¿sí? Estamos hablando de primer grado, que sería el padre, la madre, ¿sí? A lo mejor los abuelos, ¿sí? Antecedentes de recién nacidos macrosómicos, a lo mejor no le hicieron el diagnóstico de diabetes gestacional a la madre porque le hicieron los controles, y a pesar de que los controles le hicieron, daban unos valores normales, pero sí anteriormente ha tenido chiquitos más de 4 kilos. Entonces eso también nos puede inducir a nosotros a pensar, acá hay un riesgo, acá hay un factor de riesgo para que esta mamá hoy en este embarazo pueda desarrollar esta diabetes gestacional, ¿sí? O que haya tenido síndrome de ovario poliquístico, pero generalmente eso dentro del carnet perinatal no lo encontramos. Lo que sí vamos a encontrar, más que nada, el tema de el peso de los recién nacidos, que está en la primera parte, apenas cuando hablamos de antecedentes obstétricos, ahí figura el peso del bebé, menos de 2.500 o pensando menos de 2.500 como un retardo del crecimiento intrauterino, y más de 4 kilos pensando en una macrosomía en el carnet prenatal, en la parte superior, la hemos visto y sabemos que está ahí, o sea que es un dato que a nosotros, para esta patología en particular, nos sirve, y para otras, por supuesto. Preeclampsia que haya tenido anteriormente, hipertensión inducida por el embarazo sin preeclampsia, ¿sí? Antecedentes de hipertensión preconcepcional, o sea que ella tenga una hipertensión crónica, la que nosotros decimos hipertensión crónica que tenga, ¿sí? Eso también es un factor de riesgo para que desarrolle diabetes. Bueno, esto de la circunferencia abdominal fetal superior al percentilo 75 a partir de la 28, bueno, es una exquisitez, digamos, en realidad no lo van a manejar ustedes. Pertenecer a grupos étnicos con alta prevalencia, lo pongo esto para que lo sepan ustedes, en realidad nosotros no manejamos este tipo de pacientes, pero lo pongo para que tengan un poquito más de conocimiento, ¿sí? Que son las mujeres hispanas, asiáticas, africanas, de India, son las personas o las mujeres que tienen más predisposición a desarrollar una diabetes gestacional. Y bueno, ¿qué es la diabetes gestacional? Es una alteración en la tolerancia de los hidratos de carbono, ¿sí? Y que comienzo se diagnostica por primera vez en el embarazo, porque estamos hablando de una diabetes gestacional, pero si no estamos hablando de una diabetes gestacional, y no tiene que estar embarazada, digamos. Por eso es que ponemos en el embarazo de curso, ¿sí? Porque estamos hablando de gestacional. Sí, tenemos que tener, a ver, ¿dónde están sus compañeros?
tenemos que tener como índice o como referencia 2 valores de glucemia luego de al menos 8 horas de ayuno, o sea que tienen que haber 8 horas de ayuno. Tenemos que tener un valor de 100 miligramos por decilitro o más, ¿sí? A ver que sus compañeros llegan tarde. Bueno, si tenemos un valor menor a 100 miligramos por decilitro, se considera normal. Y qué sé yo, se los pongo para que ustedes sepan cómo es el procedimiento, pero en realidad ustedes, como les digo, no lo van a hacer, pero sí es importante que sepan cuáles son los valores de referencia, porque a lo mejor pasa muchas veces que le dan el laboratorio para que la mamá se haga y la mamá lo retira y hasta que consigue turno nuevamente para que el doctor le vea esos resultados, pasa un tiempo o no hay turno, o ahora con el tema de la pandemia que está todo restringido, o la mamá justo tenía problemas con los otros chicos o un millón de cosas, entonces la mamá anda con ese laboratorio y nadie se lo vio, entonces por ahí se descompuso, pide la ambulancia y justo tiene el laboratorio, porque siempre la mamá, ustedes se van cuando vayan a las prácticas, se van a dar cuenta que la mamá siempre anda con su bolsita o con una carpetita con todos los papeles. Entonces no, ustedes escatimen de a lo mejor revisar el resto de los papeles o preguntar, porque muchas veces los médicos los escriben a los valores a la vuelta y muchas veces no lo escriben, entonces queda como que ese laboratorio dando vuelta y nadie se lo ve, o queda ahí la mamá por ahí de entrega del carnet y no está el laboratorio y nos quedamos ahí. A lo mejor la mamá tiene su laboratorio, no ha sido pasado en el carnet o a lo mejor no se lo han visto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si esa mamá tiene más de 100 miligramos por decilitro en ayunas, ¿sí? Por ahí si tenemos un valor mayor y el laboratorio es más de 100 miligramos, que nosotros podemos preguntar a la mamá si realmente tuvo ese ayuno de 8 horas, porque algunas veces le explican a la mamá cuando le dan el vení en ayuna, y la mamá que sabe cuántas horas de ayuno, y bueno, no sé, algunas veces dice sí, pero yo me tomo un tecito, no comí, y entiende como ayuno no comer, pero se me toma un tecito con azúcar, ¿sí? Entonces hay que preguntar si ella, cómo se había preparado, cuántas horas de ayuno hizo y realmente si comió o no comió, o por ahí se comen un caramelito y consideran que no están comiendo comida y toman el tecito, comen el caramelito y el valor les da más, ¿sí? Entonces hay que preguntar también si ese valor está alterado, qué es lo que pasó, y si la mamita, obviamente, si está consciente y si nos puede decir, o si está algún familiar que nos pueda dar estos datos, ¿sí? Si la rutina es, si es que el valor está normal, se manda a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Que se llama, que es con 75, conecto 2 segunditos, me dan, se me está apagando la compu. Listo. Bueno, si es que tendríamos un valor normal, ¿qué se hace? Se manda a la mamá para que haga una prueba de tolerancia oral a la glucosa y que se llama P75. ¿Por qué? Porque se le da dentro de esa prueba de tolerancia, le sacan sangre en ayuna, luego le hacen le piden un sobrecito o azúcar para que le dan preparado, digamos que tiene 75 gramos de glucosa, o algunas veces la mandan a tomar el té y después de 2 horas le dicen volvé mamá que te vamos a controlar, y le dan qué valores, o sea, controlan qué valores tiene luego de media hora de haber
consumido algo con azúcar, ¿sí? Entre las 24 y las 28 semanas es esta prueba. Y si está alterado, obviamente vamos a considerar que hay un diagnóstico de diabetes gestacional. Si esa prueba de tolerancia a la glucosa es normal y la paciente tiene factores de riesgo, debe repetirse ese laboratorio a las 31 y 33 semanas. Entonces, si tenemos una mamá que tiene un embarazo avanzado, digamos, y tiene antecedentes o factores de riesgo, ¿sí? Podemos preguntar a la mamá si se hizo las glucemias, si repitió las glucemias, porque muchas veces no le dicen o no saben, o si ustedes tienen un glucotest y la mamá tiene signos de hipoglucemia, seguramente le van a poder hacer un glucotest y a lo mejor ver cómo está esa mamá, ¿sí? Pero ya tenemos en cuenta esos factores de riesgo para estar alertas en caso de que la mamá pueda estar cursando una diabetes gestacional y no esté diagnosticada o está ahí en el límite, digamos, y está en control, digamos, ¿sí? Bueno, si el resultado nos daría mayor de esos 100 miligramos por decilitro, se realiza una nueva determinación dentro de los 7 días. O sea, le hacemos el control, la mamá tiene más y no nos quedamos con ese diagnóstico, es decir, tiene 110, ¿sí? Y ya le hacemos el diagnóstico de esa diabetes. No, vamos a repetir nuevamente dentro de los 7 días y le vamos a decir o se le indica una dieta libre previa, ¿sí? O sea, que haga una dieta. Y si reitera ese valor y tenemos ese segundo diagnóstico, ese segundo glucemia mayor, y bueno, ya tenemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Y si la segunda determinación, o sea, la primera nos dio mal, nos dio alta, la segunda nos dio baja, ahí sí hacemos otra vez la prueba de tolerancia a la glucosa. Sí, eso como más o menos para que ustedes lo sepan y es bueno que tengan en claro cómo se hacen los estudios y a lo mejor para saber en qué parte del diagnóstico está, porque a lo mejor tiene uno y está para volver a hacerse controlar, entonces podemos decir, bueno, a lo mejor hoy está con una hipoglucemia o la glucemia está a la alta, una hiperglucemia, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Lo importante que nosotros, para saber qué es lo que pasa con la diabetes gestacional, es que esta patología produce muchísimas complicaciones, tanto maternas como fetales. Dentro de las maternas se las puse acá en un cuadrito como un resumen, pero después vamos a analizar más detalladamente cada una, ¿sí? En las maternas tenemos, puede complicarse con preeclampsia, con eclampsia, con polidramnios, desgarros perianales. ¿Por qué? Porque ese chiquito, como decíamos, va a ser un chiquito grande, ¿sí? O va a ser un chiquito macrosómico, ¿sí? Entonces, al hacer un parto normal, seguramente hay que tener en cuenta, si no ya no llega a una cesárea a lo mejor, sí, cuidar mucho la parte, perdón, que voy a admitir un compañero de ustedes. Ahí está. Entonces, si están haciendo a lo mejor el parto, cuidar mucho las... Ay, sus compañeros. Bueno, ya no admito a nadie porque la última. Bueno, si estamos haciendo un parto, sí, y sabemos que es una mamá diabética, vamos a tener la presunción de que esa mamá tiene un bebé macrosómico. No lo vamos a poder hacer mucho el diagnóstico con la altura uterina en el momento de que ya está en trabajo de parto, porque si ustedes van y es una multípera que tiene, no sé, 5 hijos,
y ya está con 8, seguramente el parto se lo va a hacer usted, más si está cerca, lejos de un centro de asistencial. Entonces seguramente el parto lo van a hacer ustedes en media hora, digamos. Entonces, no tengan en cuenta en ese momento lo que es la altura uterina, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes digan, bueno, voy a medir la altura uterina a ver cómo está. No, tengan en cuenta a lo mejor la última altura uterina, si es que es cercana, digamos, pero la de ese momento no, porque recuerden que a lo mejor la mamá ya perdió el líquido amniótico, ya el bebé está encajado, entonces la altura uterina baja. Entonces no tengan en cuenta eso, porque muchas veces eso les da a pensar o hacer un diagnóstico presuntivo de la situación, con datos que son erróneos, ¿sí? Porque el bebé ya está encajado y ese bebé, o sea, la altura uterina seguramente ha bajado un poco, ¿sí? Bueno, obviamente si tenemos tiempo, otras complicaciones es un número mayor de cesáreas y el riesgo de padecer una diabetes mellitus tipo 2 luego de haber dado a luz a su bebé. ¿Por qué? Porque esa mamá que tuvo la diabetes gestacional puede quedar con una diabetes crónica, ¿sí? Partos prematuros y también otra complicación que acá no la puse, que es el tema de la distocia de hombros, ¿sí? Justamente pues son chiquitos grandes, son chiquitos, obviamente que no entran por el canal del parto, entonces muchas veces los hombros son los que a lo mejor hay rotura de clavícula espontánea, porque al pasar por el canal de parto automáticamente se disloca o se desgarra o se quiebra quiebra la clavícula por el tema del tamaño del bebé al tener que pasar por el canal de parto. Entonces hay que tener en cuenta el bracito o los bracitos del bebé, si están contraídos, porque generalmente recuerden que todos los bebitos tienen los bracitos contraídos, ¿sí? Siempre están así bien como acurrucados, ¿sí? Pero cuando tiene una distosia, un problema de hombros, ¿sí? O una fractura de clavícula, el bebé va a tener la manito como flácida, ¿sí? Va a estar en extensión y uno lo levanta y el bebé siempre cuando uno lo levanta y lo suelta rápido, la manito, el bebé es como que se retrae, ¿sí? Y si tiene esta patología o estas complicaciones, digamos, la manito va a seguir como flácida, ¿sí? Entonces, para que la tengan en cuenta, a lo mejor han hecho el parto y para que detecten a lo mejor que ha pasado esto cuando lo entreguen a un centro o un hospital, avisar que está la manito en esas condiciones para que luego la pediatra los controle, porque muchas veces uno dice que sí les hacen el control, pero por ahí no los hacen tan bien, ya están vestidos, no lo quieren desvestir, o a lo mejor hace frío y pasa, digamos, ¿sí? Entonces es importante que se sepa por qué se tiene que vendar esas zonas, inmovilizar esa zona para que el bebé pueda mejorar, ¿sí? Y después hacerles control. Con respecto a los fetales, obviamente, la macrosomía, muerte intrauterina, asfixia, la está lo que le decía, la distosia de hombros, hipoglucemias, hiposcalcemias, ictericia por el tema de la hiperbilirrubinemia, síndrome de dificultad respiratoria. Ya lo vamos a ver todo esto en más detalle cada uno de estos aspectos. Nada más esto como una introducción, ¿sí? Las complicaciones maternas, como les decía, amenaza de parto prematuro porque el útero se ha sobredistendido y llega un momento que comienza a tener contracciones porque el útero ya no da más, ¿sí? Entonces comienza a tener contracciones y puede tener un parto prematuro. Puede tener riesgo de acá me falta una P. Aumento de la tensión arterial
polidramios, el aumento del líquido y las infecciones urinarias o vaginales. Puede tener muchas infecciones urinarias. Las infecciones urinarias también nos da recurrentemente la amenaza de parto prematuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos visto anteriormente en otras patologías, recuerdo haberles mencionado, que las infecciones urinarias o el tema de los flujos produce contracciones, ¿sí? Produce amenazas de parto prematuro. Entonces, tener en cuenta que si la mamá es una diabética, ver el tema de las infecciones urinarias. Por supuesto, ustedes no le van a hacer el diagnóstico, pero preguntarle a la mamá si está muy dolorida, si está con cólicos, a lo mejor está haciendo una infección urinaria a consecuencia de la diabetes. ¿Por qué? Porque cambia todo el medio interno de la paciente, ¿sí? Entonces, más aún con una diabetes mucho peor todavía, ¿sí? Entonces, a lo mejor le hacemos recoger un frasquito, no necesariamente tiene que estar estéril, o si tienen en la ambulancia le pueden hacer juntar y que lleve ya su frasquito, pero con el solo hecho de ver esa orina nos vamos a dar cuenta si está turbia, si tiene residuos, si está colúrica, ¿sí? Eso nos pueden dar a lo mejor un diagnóstico presuntivo de por qué la paciente está con cólicos o por qué está con tantas contracciones, o está con amenaza de parto prematura. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Profe. ¿Sí? Buenas tardes, ¿cómo le va? El profe Luis Caiguara, Sí. tiempo atrás, para sacarme la duda, a ver si entendí bien. En la embarazada, una infección urinaria, ¿puede ser que no presente los síntomas y en la embarazada que tenga una infección urinaria y no manifieste síntomas y eso sea riesgo de embarazo prematuro? Puede ser que no tenga síntomas, o los síntomas, a lo mejor no es que no tenga síntomas, sino a lo mejor los síntomas se confunden, ¿sí? Porque la mamá, aparte de tener la infección, está embarazada, ¿sí? Entonces, por ahí Claro. los síntomas los confundimos con otras cuestiones relacionadas con el embarazo y no necesariamente con la infección urinaria, ¿sí? Ah, bien, ahora sí. Entonces, por Perfecto. ahí nosotros nos confundimos y decimos, no, pues está embarazada, entonces no lo asociamos como un signo de la infección urinaria, ¿sí? Porque a lo mejor que Bien. a la mamá tiene ardor al orinar a lo mejor, pero también en una mamá que no tiene una infección urinaria también puede tener ardor al orinar, ¿sí? Porque son características a lo mejor del embarazo. Entonces por ahí uno tiene que ser bien detallista para poder ver o poder separar. A ver, estamos hablando de que la mamá puede ser que esté con una infección urinaria o a lo mejor es del mismo embarazo. ¿Sí? Es como que está todo mezclado, digamos, porque justamente la mamá está embarazada y ese embarazo nos produce en el cuerpo de esa mamá un montón de síntomas que no lo tenía como todos nosotros, cuando no estamos embarazados. Bueno, las mujeres, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí el hecho de cambiar el medio interno de la parte perineal hace que la mamá tenga a lo mejor ardor al orinar, o a lo mejor el cólico no lo sentimos, la mamá hermana no lo va a sentir, el cólico como un hombre a lo mejor cuando está con cólico renal, obvio que va a sentir que le duele la parte lumbar, pero la mamá no va a sentir a lo mejor la parte lumbar, sino va a sentir contracciones. Entonces decimos, no estamos hablando de una amenaza de parto prematuro, pero por ahí no lo estamos asociando con esa infección urinaria. ¿Se entiende? Sí, profe. Mejor. Listo. Gracias. Bueno, las principales complicaciones fetales, hay muchas, ¿sí? El tema es que ese aumento de la glucemia que tiene la mamá se comporta como un tóxico para el bebé. Entonces, la mamá produce insulina y el bebé a su vez también, porque recuerden que él está alimentado, ¿sí? A través de la placenta de su mamá. ¿Sí? Entonces, su cuerpo comienza en algún momento a desarrollar o a funcionar sus órganos, pero al mismo tiempo también está recibiendo
mediante la sangre está recibiendo la glucosa de su mamá, ¿sí? Entonces su cuerpito debe equilibrar esos valores entre lo que recibe y entre lo que fabrica, ¿sí? Lo que limita la cantidad de glucosa que recibe, y ese exceso de azúcar provoca que el feto fabrique más insulina, ¿sí? Porque recuerden que la glucosa se degrada o se consume con la insulina. Entonces, si el bebé recibe mucha más glucemia en su cuerpo, glucosa, ¿qué va a hacer? Va a tratar de equilibrar estas complicaciones hacen ¿cómo podríamos decir? Este desequilibrio que produce el aumento de glucosa en la mamá, y a su vez que lo transfiere a su bebé, hace que produzca un montón de patologías cuando el bebé nace y antes, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que esto que nosotros decíamos que actúa como un tóxico puede producir también problemas fetales muy importantes, que dentro de un ratito lo vamos a ver, conseguir unas fotitos a ver si pueden ver, entender. Una de las principales complicaciones va a ser el aumento del peso, ¿sí? Ese bebé seguramente va a tener un exceso de grasa, ¿sí? Una grasa superior a la normal. Y esa grasa superior a la normal, igual que uno cuando es adulto y es gordito o es obeso, ¿qué pasa? Esa grasa, ¿a dónde se va? Se va al corazón y se va al hígado, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Que crezcan más de lo normal, o sea que va a tener un hígado agrandado y un corazón agrandado. Ese bebé ya va a nacer. No solamente va a ser gordito por fuera, sino gordito también por dentro, porque ese corazón está lleno de grasa y para poder funcionar se agranda, ¿sí? Otro de los factores que son muy importantes es que ese chiquito que nosotros decimos siempre, uno tiene la presunción de que los bebés que son gorditos son sanos, ¿o no? Ay, qué bonito, sanito, está gordito, cachetudito, rosadita sus mejillas, y entonces uno siempre culturalmente asocia, digamos, que el bebé gordito, rellenito, es sano, ¿no es cierto? Esa presunción uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente es así, porque este bebé sufrió, digamos, en la pancita de la mamá, ¿sí? Es un chiquito que tuvo un sufrimiento neonatal, perinatal, mejor dicho, ¿sí? Durante el proceso en la que él estaba en la pancita y se estaba formando y estaban madurando sus órganos, él sufrió porque todas estas complicaciones o todos estos desfasajes del medio interno hacen que ese bebé tenga un sufrimiento, ¿sí? Y repercute también en una de las partes más importantes para la adaptación del bebé, que es la parte pulmonar, ¿sí? Siempre una de las cuestiones fundamentales para que ese chiquito se adapte al medio interno está en la pancita, y cuando sale, lo primero que necesita para adaptarse a ese medio nuevo, a ese medio externo, es los pulmones. O sea, esos pulmoncitos tienen que estar en condiciones para que pueda adaptarse y respirar solito, porque ya no está conectado a su mamá a través de la placenta, ¿sí? Entonces, lo primero que necesita es unos pulmones en condiciones. ¿Y qué nos pasa con ese bebé gordito, hermoso, cachetudito? Que esos pulmones no están completamente madurados, ¿sí? Y justamente porque no están madurados, ¿qué produce? Produce un retardo de la maduración o una falta de maduración pulmonar, y a lo mejor ese bebé va a tener membrana hialina, va a tener que ir a respirador, o a lo mejor, en el mejor de los casos, va a necesitar a lo mejor un soporte de oxígeno por un tiempo hasta que su pulmoncito termine de madurar, o a través de, digamos, la administración de medicamentos en la neonatología pueda terminar de madurar esos pulmoncitos, ¿sí?
Otra de las cuestiones es la hipoglucemia, ¿sí? Mientras el bebé estaba en la pancita, en el útero, recibía una cantidad de glucemia, ¿sí? Y él adaptaba a la cantidad de insulina que necesitaba. Pero después, cuando nació, ya no recibe ese suministro de la mamá de esa glucemia, de esa glucosa. ¿Y qué pasa? El bebé continúa segregando lo que estaba segregando, ¿sí? Porque él ya se había equilibrado. Y entonces, ¿qué pasa? Va a tener una hipoglucemia. Por eso, si tenemos un bebé que es grande, que es hijo de madre diabética, o a lo mejor todavía no tiene diagnóstico, pero es un bebé grandecito, siempre hay que tener en cuenta los problemas o signos, ¿sí? De que ese bebé está teniendo una hipoglucemia, que a lo mejor hicimos el parto, estamos, no sé, yo siempre le doy el ejemplo de Sucre, La Quiaca, pero hay otros pueblos que son también alejados, entonces lo tenemos que llevar a esa mamá para que la revisen en el centro de mayor complejidad. Y en ese trayecto tenemos nosotros que tener ojo que ese bebé tome la teta, que no esté tan dormido, porque esos bebés siempre tienden a dormir mucho, están muy letárgicos, ¿sí? No se alimentan y enseguida hacen la hipoglucemia por eso, pues ya no están recibiendo la cantidad de glucosa, de glucemia que estaba recibiendo cuando estaban en la pancita. Entonces ese bebé seguramente va a tener dificultades inclusive para succionar, son bebés que están muy dormiditos, muy letárgicos, nos cuesta mucho despertarlo, que se prenda, que tenga buena succión, o a lo mejor no, es un bebé divino, hermoso, que se prende re bien a la teta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta controlar a ese bebé, que en el trayecto no nos haga una hipoglucemia, ¿sí? Después, otra de las cuestiones que pueden llegar a suceder, pero esto se los cuento para que lo sepan, porque ustedes no lo van a poder hacer, pero para que tengan un conocimiento más acabado, digamos, de todas las consecuencias que puede producir la diabetes dentro de ese bebé, ¿sí? No es solamente el aumento de peso y decimos, bueno, nace un bebé gordito, le hacemos la cesárea, lo sacamos y ya está todo resuelto. No, pasan muchas cosas en ese bebé, que ese bebé, recuerden, se está formando, ese bebé se está creando todo su cuerpo, todos sus órganos. Y estas desfasajes hormonales, estos desfasajes del medio interno producen muchas complicaciones dentro de ese desarrollo embrionario, desarrollo fetal. Una de las cuestiones son las anomalías esqueléticas, ¿sí? Tiene síndrome de regresión caudal, ¿sí? Que quiere decir de que hay un problema a nivel esquelético, ¿sí? Otra de las patologías es el síndrome de Chiari, ¿sí? Consiste en el desarrollo de cavidades de líquido en la médula espinal, ¿sí? Como verán acá, yo pude conseguir una fotito en la que ven en el recuadro, en el redondito en rojo, que ahí se ve claramente en un tono rosadito, que ahí hay como una bolsita, ¿sí? Eso es la cavidad esta que se produce y que son patologías que hay que controlar porque pueden producir convulsiones, pueden producir otras complicaciones a ese bebé, ¿sí? Inclusive en el desarrollo, ¿sí? Madurativo de ese niño. Se los cuento para que lo sepan porque uno siempre tiene el concepto de que, bueno, nace un bebé gordito y nada más, salió, está todo bien, toma bien la teta, pero a lo mejor dentro de ese desarrollo hubo sus consecuencias a nivel en el nivel de desarrollo de ese bebé o a lo mejor en malformaciones, ¿sí? Y esta es una de ellas. Otra de las cuestiones también son a nivel renal, ¿sí? Por eso tienen que tener en cuenta, si están trasladando a ese bebé, a lo mejor tener como
un control, el bebé hizo pis, no hizo pis, ¿sí? ¿Por qué pasa? Otra de las cuestiones es la hidronefrosis, ¿sí? Y que lo que produce una atresia a nivel de las uretras, y lo que pasa es que el riñón se llena de agua porque no puede expulsar esa orina, ¿sí? Entonces hay como un exceso o ese residual de orina es mucho mayor del que tendrían que ser. Como ven en la figura de la izquierda, cuando están los riñones en corte sagital, ven que siempre hay un residual en la orina porque es la orina que se está formando, que se está acumulando. Pero si nosotros tenemos, como ven acá, cuando dice obstrucción, a veces los marco con acá, ¿sí? Hay una obstrucción, ¿y qué pasa? Ya no puede drenar, no puede salir, no se puede expulsar la cantidad de orina adecuada, y entonces el riñón, ¿qué hace? Empieza a acumular más orina residual de la que tendría que acumular, y ¿qué pasa? Produce esta hidronefrosis, ¿sí? ¿Y qué es esa hidronefrosis? La acumulación de orina dentro del mismo riñón, y por eso muestra acá esta forma, ya no como en forma de poroto, que decíamos la forma del riñón, sino ya está todo deformado, justamente porque es como si fuera algo que está lleno de líquido y que ya ha perdido su forma natural, su anatomía normal, ¿sí? Otra de las cosas que pueden tener son quistes renales, ¿sí? Con respecto a esto, la hidronefrosis, es importante que ustedes tengan en cuenta, yo más que nada siempre les digo el tema de tener esas largas distancias, a lo mejor si el bebito hizo pis, no hizo pis, siempre las primeras horas por ahí, no hace tanta pis, pero bueno, hay que tener en cuenta estas cosas porque a lo mejor tiene una obstrucción, y estas obstrucciones también se pueden dar en otros niveles, como a nivel intestinal, en cualquier lugar del tracto gastrointestinal. Y una de las cuestiones que también, como les digo, son cosas que ustedes no la van a ver dentro de su práctica profesional, pero es lindo que lo sepan, digamos, todas las cosas que puede pasar, ¿sí? Una de las cuestiones a nivel intestinal, que es la atresia duodenal o la atresia de recto. Y les quería mostrar esta fotito, me pareció súper interesante, que es cuando le hacen la radiografía al bebé, se ve el signo de la doble burbuja, ¿sí? Esto nos da a entender, o nos da como diagnóstico, ¿sí? Más allá de las otras signos, por ejemplo, vómito, dolor abdominal, que no hizo caca el bebé, no elimina gases, porque a lo mejor ya después no lo llaman a ustedes, a lo mejor pongámosle la mamá hizo el parto, se hizo todo bien, la mandan a la casa, y después ese bebé está con vómitos, los llaman son lugares alejados, y los llaman a ustedes por el bebé porque lo ven mal y no tienen movilidad, para que la lleven al hospital. Entonces a lo mejor ustedes ya saben, es una madre diabética, ¿sí? Un bebé grande, a lo mejor se alimentó, pero comenzó con vómitos, le tocan la pancita, tiene el dolor abdominal, le preguntamos a la mamá, ¿tu bebé hizo caquita? No, tiene 3 días, pero nunca hizo caquita, ¿sí? Controlamos con el estetoscopio y no escuchamos ruidos hidroaéreos, ¿sí? No vamos a tener, obviamente, la radiografía para ver este signo que es de la doble burbuja, pero tenemos los otros signos para nosotros pensar, a lo mejor es una atresia de duodeno, es una atresia de recto, ¿sí? Que ustedes, aunque no lo crean, que es algo a lo mejor que sucede muy poco,
últimamente se está viendo mucho en los hospitales que tenemos muchos bebés con atresia del recto, atresia duodenal, ¿sí? Hay muchos bebés, muchos bebés que se ha visto que hubo un aumento bastante considerable de esta patología, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese bebé, esto es lo que hablamos ahora hasta hace ratito, hasta recién, era las complicaciones fetales porque el bebito estaba dentro de la pancita de la mamá y bueno, estas son las patologías que le puede dejar para toda la vida. Después el bebé nació. Perdón, me estaba tomando un matecito. Se me seca la boca. El bebé nació. Después del nacimiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ese bebé que nace de una mamá diabética? Puede tener exceso de glóbulos rojos, lo que nosotros decimos poliglobulia. A lo mejor nos llaman y vemos ese bebé que está re colorado, re rojo, y ese es uno de los síntomas que nos puede, o signos que nosotros podemos mirar y decir, este mamá es hijo de diabética, está rojo, a lo mejor tiene una poliglobulia. Hay que llevarlo al hospital porque hay que hacer un laboratorio y si ese laboratorio nos confirma que ese bebé tiene una poliglobulia, hay dos técnicas o dos procedimientos, mejor dicho, en la que se puede resolver esto de la poliglobulia. Uno es el recambio, ¿sí?, de esa sangre. Es un procedimiento invasivo, por supuesto, y se lo hacen en el hospital, pero se los cuento para que lo sepan, porque a lo mejor nunca más van a saber este procedimiento, ¿sí? Se llama exsanguinotransfusión. ¿Qué van a hacer? Van a poner un catéter, seguramente a lo mejor umbilical, ¿sí?, o periférico, pero si todavía se puede poner umbilical, seguramente van a trabajar con un catéter umbilical. Por un lado se coloca solución fisiológica, ¿sí? Sacan 20 centímetros, 5 centímetros, pongámosle, de solución fisiológica, ponen 25 centímetros de otra sangre, ¿sí? De una sangre, obviamente, que tiene, es como transfundirlo, digamos, ¿sí? Sacan y ponen, ¿sí? Se saca se saca la sangre del bebé y se la desecha y se pone solución fisiológica. Siempre en las mismas cantidades. Por ejemplo, deciden hacer exsanguinotransfusión de 200 mililitros. Generalmente no es así. A ver, le doy una cifra real. A ver, 20 o 30 centímetros de acuerdo al peso del bebé. Entonces sacan utilizan generalmente jeringuitas de 5 para no descompensar, porque el bebé puede entrar en paro, ¿no? Es un procedimiento súper invasivo, ¿sí? Entonces sacan 2 centímetros, entra 2 centímetros de solución fisiológica. Sale 2 centímetros de sangre, entran 2 centímetros de solución fisiológica. Esto tienen que estar los médicos, las enfermeras, tienen que estar monitorizados, tiene que estar el chico de hemoterapia, etcétera, etcétera. Y si no, otras de las cuestiones, a lo mejor si el bebé puede ser que esté poliglobúlico y los valores no son tan altos o están dentro del límite, que lo que hacen, lo hidratan al bebé, ¿sí? Pero no es que lo hidratan en exceso, sino que si ven que le está deshidratado, tratan de compensar esa deshidratación y hacer un segundo de laboratorio para ver los valores. Pero si realmente el bebé no está deshidratado y realmente los valores son muy elevados, sí o sí le hacen este procedimiento que se llama exsanguinotransfusión, ¿sí? Otra de las cuestiones es la hipocalcemia, o sea, tiene bajo el calcio, tiene, como habíamos dicho, el aumento de la bilirrubina, por lo tanto va a tener una hiperbilirrubinemia y va a necesitar, obviamente, la luminoterapia o lo que dice acá la fototerapia, que en realidad es a través de unas pantallas que tienen una luz especial que ayuda a que esa bilirrubina se
degrade a nivel de la piel y se excrete a través de la orina o a través de las heces. Por eso es importante cuando el bebé está en luminoterapia, es como que estuviera en la playa el bebé. A lo mejor alguna que tuvo un bebé y lo pusieron en luminoterapia sabe de lo que le estoy hablando, ¿sí? El bebé está desnudito, solamente con su pañalito, y hay una luz arriba, o dos, algunas veces ponen dos luces, son unas lámparas especiales, ¿sí? Que tienen un color violeta, y que ayuda a que esa bilirrubina se degrade, ¿sí? A nivel de la piel y se excrete. Ese bebé que estaba re amarillito, ¿sí? Como decimos, color patitos porque está muy amarillo, ¿sí? Va a empezar a excretar, y su orina obviamente va a ser oscura y su caquita va a ser abundante, a lo mejor tipo más tirando a líquida y bien pigmentada. ¿Por qué? Porque está haciendo efecto esa tratamiento que es la fototerapia, y está saliendo esa bilirrubina en exceso. ¿Qué es los problemas que produce la hiperbilirrubinemia? Que esa bilirrubina se implante o se impacte dentro del cerebro del bebé y le produzca trastornos de la maduración, ¿sí? Entonces, ese exceso es importante, no en todas las personas, ¿sí? Porque hay las personas que tienen problemas hepáticos también están amarillos. Los pacientes que tienen hepatitis también están amarillos porque tienen la bilirrubina alta, pero no les pasa lo mismo. Solamente a los bebés, a los recién nacidos, hasta los 7 a 10 días le puede producir esta patología. ¿Por qué nicterio se llama? ¿Por qué? Porque todo su cuerpito está inmaduro. Entonces, por eso le puede afectar estos grandes niveles de bilirrubina en la cabecita de ese bebé. Y podemos tener como consecuencia un bebé, un niñito que tiene trastornos madurativos para aprender, para hablar y para un montón de cosas, cuando se puede solucionar y alimentándolo correctamente al bebé, rotándolo o controlando los valores, ¿sí? Pero es importante esto de saber también, ¿sí? Y otra de las cosas que por ahí nosotros no se tienen en cuenta muchas veces y que es súper importante es que dentro de esas complicaciones, ese niño que ha sido gordito, que ha nacido con sobrepeso, ¿sí? Que ha sido macrosómico, tiene mayor probabilidad o predisposición a ser una persona obesa cuando sea grande o durante su infancia, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta estas predisposiciones que generan todas estas cuestiones que el bebé sufre a nivel intrauterino, que repercuten durante toda su vida en esa vida o en esa calidad de vida de ese bebé. Entonces no hay que tomar a la ligera el tema de la patología de la diabetes, porque muchas veces no la tenemos tan en cuenta o no conocemos tan acabadamente, y muchas veces, como le decía, nosotros tenemos el concepto de que ese bebé que es gordito, que es divino, cachetudito, precioso, muchas veces ese concepto ya no es tan bueno, digamos, de pensar de que si es gordito está sano, ¿sí? No es tan así. También la extrema delgadez no es correcto. Sí, yo puse acá unos cuidados que en realidad son los cuidados generales que uno lo tiene en cuenta, como cuando uno tiene el paciente en realidad internado, digamos. Los cuidados que yo les fui diciendo fueron los que estuvimos hablando dentro del ahora, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer si tengo ese bebé, si lo tengo que trasladar? ¿Qué es lo que puedo pensar que le puede pasar a ese bebé? ¿O qué le puede pasar a la mamá? ¿Sí? O si está hipoglucémica, seguramente si tienen un diagnóstico que esa mamá diabética que tiene signos de hipoglucemia, obviamente le van a canalizar a la mamá, le van a poner una dextrosa al 5%, ¿sí? Hay que controlar los latidos del bebé, hay que controlar la presión de la mamá, ¿sí? Recuerden muchas veces que la diabetes produce
hipertensión, ¿sí? Así que van juntitas muchas veces de la mano, ¿sí? Entonces también eso hay que tener en cuenta. Esto fue como algo general, ¿sí? Tranquilizar a la mamá, contribuir para que no esté estresada, valoramos los signos vitales, qué valores tiene, si tengo laboratorio, las glucemias, poder ver los laboratorios, mirar si tengo un glucotest, hacerle un glucotest a la mamá, preguntar el tema de los valores que se han salido alterados o no, cómo hizo ese ayuno, cómo se preparó para ese laboratorio, ¿sí? A lo mejor cuando les decía yo el tema de la educación, que siempre tenemos que educar en todos los niveles, ¿sí? Entonces, a lo mejor preguntarle o hablarle de qué tiene que hacer las 6 comidas, que vaya a informarle que tiene que ir a la nutricionista para que le haga un plan, ¿sí? Para que tenga sus comidas, ¿sí? Bueno, en el momento que la estoy trasladando, ver si tiene signos o síntomas de hipoglucemia, de hiperglucemia, ¿sí? Esto, la realización de los exámenes complementarios, no iría, digamos, ¿sí? Cuidar que no tenga una enfermedad infecciosa, eso también es importante, o mirar, o preguntar, o observar, porque muchas veces el tema de la diabetes nos produce otras patologías, y esas patologías siempre tienen que ver con el tema infeccioso. ¿Por qué? Porque muchas veces, en realidad, la diabetes, el tema del aumento de las glucemias dentro del cuerpo, ¿sí? Produce un desfasaje en ese medio interno, ¿sí? Entonces ese medio interno está desequilibrado y da, digamos, como la oportunidad a aquellas bacterias para que muchas veces que están dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero cuando se produce un desequilibrio, esas bacterias, ¿qué hacen? Se producen en bacterias que son nocivas para nuestro cuerpo y nos producen infecciones, que hablábamos de las infecciones urinarias, ¿sí? Problemas de flujos vaginales, ¿sí? En la piel no tanto. Y bueno, orientar a la paciente con respecto al cuidado general de ella, ¿sí? El cuidado de los pies, de las uñas. Esas pacientes siempre tienen problemas, es como que uno ya conoce, digamos, de siempre, de que los pacientes que tienen diabetes siempre terminan con amputaciones, justamente porque si hay una infección, si hay una infección a nivel de la uña, ¿sí? Produce las infecciones, son difíciles de resolver, más si son infecciones de la piel, ¿sí? A nivel de las axilas también, ¿sí? Por ahí no se secan bien, tienen una pequeña irritación y esas irritaciones no se resuelven en el tiempo y produce infecciones, y esas infecciones son muy difíciles de resolver en un paciente diabético, ¿sí? Entonces, como saben, el azúcar favorece a cualquier bacteria para que crezca. Entonces, si ese medio interno está desequilibrado, va a ayudar para que, en vez de resolverse esa infección, prolifere más y se complique más, ¿sí? Por eso es importante decirle a la mamá que se cuide mucho la piel, que se seque bien, ¿sí? Que si hay alguna lesión, que inmediatamente pueda solicitar la ayuda, pueda verificar que no se infecte, ¿sí? Bueno, eso más que nada dentro de lo que sería dentro del prehospitalario, ¿sí? ¿Estamos? ¿Tienen preguntitas?
Por ahora no, Hola. profe. Por ahora no. Bueno, ¿les gustó el tema? ¿Aprendieron algo? Sí, profe, a mí me quedó rondando en la cabeza una pregunta. ¿Vio cuando usted hablaba de que el bebé genera mucha insulina como para equilibrar ese desfasaje que hay de glucemia, ¿sí? Y usted dijo que Sí, cuando puede, nace, no sé si yo entendí bien, que cuando nace y, el bebé puede nacer hipoglucémico, ¿verdad? no, el bebé